tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, un placer saludarle en esta emisión más de su programa Libre Opinión a través de la señal de tvacapulco.com. Gracias por acompañarnos en este martes 14 de julio del 2015. Les saludamos con muchísimo gusto, recordándoles que este es un programa en vivo. Saludamos al doctor Mayagoitia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, auditorio. Buenas tardes al panel de la mesa. Eduardo Guzmán García Lalo. Enrique Sola Meléndez, doctor Mayagoitia, Mauricio García y auditorio de Libre Opinión. Gracias por sintonizarnos. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes, auditorio, panel. Acaba el ciclo escolar, oficialmente hoy concluye las actividades del ciclo escolar 2014-2015. 200 días de clases, como cada año se promete que se van a cumplir. Hoy se estarían cumpliendo los 200 días de clases, lo cual es una soberana y absoluta mentira, porque en el caso de Guerrero, cuando menos, sabemos que no se cumplen, que este año ha sido uno de los más difíciles por cuestiones de paros magisteriales, de protestas en contra de la reforma, por el tema de Ayotzinapa y por lo que quiera y usted mande. Hay que recordar que, por ejemplo, el caso de lo de Iguala, que fue lo que detonó o le dio un aliciente, un acicate más hacia los maestros, pues fue a fines del mes de septiembre, es decir, apenas en el primer mes que estaba corriendo ya de la actividad escolar, y bueno, pues eso fue un pretexto maravilloso para que en muchas escuelas pues pararan labores, sobre todo los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación. Comparto todos tus señalamientos y observaciones al 100%, pero no solamente es inimaginable que después de tanto tiempo de no estar frente al grupo, de pronto saquen de la chistera a un conejo y que recuperen el tiempo perdido cuando ni siquiera han sabido usar el tiempo cuando lo han tenido. Ya no hablemos del perdido, sino del que han tenido de forma natural. Pero yo quisiera tocar un aspecto que recientemente ha estado surgiendo como una amenaza del dirigente de la CENTE, y que exigen ahora que si no se cumple su pliego de peticiones, simplemente van a impedir que se inicie el nuevo ciclo escolar. Yo me pregunto... Todavía no acaban este 2014-2015 y ya quieren impedir el 2015-2016. Pero fíjate que aquí la reflexión que yo hago es, hay una plantilla de maestros que son todos los que integran la CENTE, que son especialistas con maestría y doctorado en marchas, en manifestaciones, en movilizaciones, en todo lo que tiene que ver, pero no en nada de lo que tiene que ver con la educación. Y ahora amenazan con suspender el próximo ciclo escolar. Y conviene entonces seguir teniendo una plantilla de maestros que cobra y que no da clases. ¿O no valdría la pena de una vez despedirlos a todos y tener una plantilla de no maestros que se dediquen de forma profesional a hacer sus marchas, sus plantones y sus movilizaciones y resolver el problema de la educación de otra manera? De lo contrario, no vamos a pasar del cuadrito en el que estamos ahora. Plenamente todo lo que dicen, y es una excelente idea que tiene el doctor Mayagoitia de que crean su comisión de protestas, ¿no? Manifestaciones y de marchas, ya un comité de planta que realmente no cumple con el perfil docente, pero en cambio sí se manifiestan de manera cualitativa muy importante al bloquear calles y exigir sus derechos que al final de cuentas nunca se repercuten en un mejor desempeño de los docentes en frente de un aula. Eso es lo que me canso de decirles: bueno, está bien, marcha todo lo que quieras, pero se va a recuperar el tiempo perdido, vas a tener un mejor desempeño en el plantel, vas a ir a más cursos para prepararte y que los niños a quienes les impartes clases salgan mejor preparados. Nunca te saben responder. Yo me canso de cuestionarlos al respecto de que sí tienen una gran movilización, demuestran mucho músculo cuando quieren bloquear y cuando quieren marchar, que reconozco que hagan hincapié en señalar al gobierno federal las condiciones precarias en las que se desempeñan muchos de sus compañeros en aulas que prácticamente se están cayendo. A lo que voy, ¿por qué no utilizan toda esa fuerza de movilización para exigirle a sus sindicatos y a las autoridades escolares a nivel estatal y federal por mejores condiciones para sus propios compañeros? Nunca hemos visto que amenacen con parar las actividades del ciclo escolar en pro
de mejor beneficios para ellos y para sus propios compañeros, que repercutan en un mejor desempeño que a su vez le dará una mejor educación a nuestros hijos. Es cierto, yo tomo lo que acaba de decir Lalo, que nunca defienden sus derechos de los compañeros, porque hay una de las situaciones que predomina y que conocemos de esos maestras, jóvenes maestros, que los mandan a 3 horas a pie, donde tienen que ir al campo, y muchas veces en ese trayecto son violadas, son robadas, están trabajando en condiciones, pues como él lo acaba de decir, sin techo, en piedras. ¿Por qué no exigen eso? ¿Por qué se olvidan de ¿Por qué no sus luchan por eso, compañeros? no? Así es, ¿por qué no luchan por sus compañeros? Obras son amores, dicen, pero ¿y cuando no se llevan a cabo, o cuando se llevan a cabo obras innecesarias? Una de ellas, ya lo hemos dicho, es el macrotúnel, que es un dolor de cabeza para los habitantes de Joyas de Brisamar y de colonias alrededor, así como de Llano Largo. Una obra innecesaria. Totalmente inútil. Como en su momento fue también innecesario lo que hizo el gobierno del Secretario Torreblanca camino al término de ese Palacio de Zafarín. bueno, la obra del edificio inteligente, el distribuidor ese que nomás fue tirar lo que había y poner nuevo, y un carril absurdo de Coloso hacia el Boulevard de las Naciones, peligrosón, y que dice, no le veo larga vida a ese paso elevado, etcétera, etcétera. Obras innecesarias, como en su momento fue innecesario el puente que después tiraron, que hizo René Juárez Cisneros en el Boulevard Vicente Guerrero, ¿verdad? Y como innecesario fue en su momento, bueno, no tanto, sí tuvo alguna utilidad el paso elevado de la escénica para entrar hacia Cumbres de Llano Largo. Otro, y esos son como ejemplos que estoy dando, pero algo que me ha llamado la atención es que en el mes de enero de este 2015, el entonces presidente municipal Luis Walton Que sigue siendo Aburto, constitucionalmente, sí, pero ya no está en funciones. pero es el presidente municipal, es el responsable. En su momento anunció la puesta en marcha de la ampliación de la vía rápida, que con dicha obra llegarías en cuestión de 3 minutos de la costera Miguel Alemán hasta la calzada de Pie de la Cuesta, y en 15 minutos estarías en total desde la costera hasta Pie de la Cuesta, con la ampliación que hizo el gobierno federal y que tardó 8 años, por cierto, hay que decirlo. Pero bueno, se anunció como un buen platillo, inició esta obra, la cual tendría una inversión de 83 millones de pesos, que fueron autorizados en Cabildo, que fueron etiquetados, una obra que se dice fue licitada, una empresa de Cuernavaca fue la ganadora, se comenzó la obra y Se comenzaron los primeros palazos, no, ¿sí? hicieron excavaciones en los laterales de la vía rápida, estuvieron cerrados muchos meses. En el pasado mes de marzo se dijo que ya estaba un 50%, que lo que se habían hecho ya eran las excavaciones y los pilotes donde estaría asentada la estructura de la obra. No es nada más un mal de la actual administración municipal, que por supuesto en el caso que tú bien señalas lo es en exclusiva responsabilidad de Luis Walton Aburto como presidente municipal con licencia, pero es la forma en la que funciona nuestro sistema de gobierno. Se toman decisiones, se licita o se dice que se licita, no hay una supervisión, no tenemos las leyes suficientemente claras como para poder ejercer el ciudadano una verdadera, no existe una verdadera transparencia, hay demasiados cochupos, y por eso es que la gente que tiene malas intenciones o intenciones insanas se preocupan por buscar un puesto político para enriquecerse y no para servir al pueblo. Es por eso que los diputados de todos tanto los locales como los federales, y los senadores en su caso también, pues tienen la carga de la responsabilidad al no hacer leyes que permitan ese control presupuestario. Híjole, qué tema tan controvertido. Se superó finalmente el viernes la boda masiva entre personas del mismo sexo, la famosa boda igualitaria que se llevó a cabo. ¿Tu opinión, doctor? Antes que le pregunte otra yo por la cosa. Bueno, mira, yo siento que cada ser humano tiene derecho a tener las preferencias que quiera. Yo no discrimino a nadie ni por su ideología, creencia o color de piel, ni
tampoco por sus tendencias sexuales o no. Lo que sucede es de que cada una de las cosas que nosotros tenemos como personas, pues tenemos que manejarlas en el terreno de la privacidad algunas y otras en el terreno de lo público con la gente más cercana. El hacer de todo esto un verdadero acto de campaña o acto político, no acto de campaña, un acto de gobierno, el hacer la anterior marcha por la costera, en donde estas personas de preferencias sexuales diferentes se exhibieron como acostumbran hacerlo, cosa que los heterosexuales nunca he visto que hagan una marcha así. El hacer este tipo de actos es hacer una promoción y hasta una apología, y es lo que en un momento determinado pudiese ser criticable, ¿no? ¿Por qué no hacen por qué no promueven valores diferentes a los que la sociedad o a lo largo de la historia de la humanidad ha considerado como normales, y prefieren darle énfasis a los más criticables, a los más sujetos al escarnio, en cierto modo, al análisis despectivo, en fin? Siento que tenemos demasiadas carencias como sociedad en México como para preocuparnos por hacer este tipo de acciones que no son precisamente las que vemos que se repitan a lo largo y ancho del país, ni en otras latitudes. No lo creo, sino que pues la verdad yo no estoy de acuerdo en esa situación de que tengas que tener una pareja para sentirte bien. Yo veo que personas que tienen diferencias sexuales se sienten a gusto, se sienten bien y no tienen que andarlo demostrando. Hay grandes políticos en la política, hay grandes personajes que mantienen su figura, que se mantienen su personalidad. Hay conductores de televisión que mantienen su personalidad. Y de radio también. Y de radio también. Y que siguen queriendo mantener pues, su verse, no necesitan ellos ahora sí estridentemente demostrar. Yo me he divorciado 4 veces. Pues, ¿te has casado? Me he divorciado 4 veces. ¿Te has casado? Ya con eso respondí. Sí. ¿Por qué te casaste? Por tonto. El amor no es privativo, y yo creo que también ha de haber parejas homosexuales que tampoco se quieren casar y que pues, yo no creo en el matrimonio, Hay no creo en mi muchas pareja. parejas que sí. Eso ya es otro tema. Tú quieres mucho a tu pareja. Sí, por supuesto. Pues tienes 2 hijas. Tengo 2 hijas. Tienes 2 hijas. Por eso, pero es que yo no estoy de acuerdo contigo, que no es necesario. Además 2 hijas que no son adoptadas, ¿no? Exactamente. Quiero pensar. Te ha costado, no es lo de menos. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Mauricio, que no es necesario. Bueno, yo creo que, a ver, mi opinión es, yo digo que qué bueno que se dio el tema. Estamos hablando de un país, de un estado donde debemos avanzar en el tema de los derechos humanos, en la igualdad, en la justicia, en la democracia, y que nos guste o no, las personas con preferencias sexuales distintas forman parte de la sociedad. Nos vamos, doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Me disculpo el próximo programa. Mauricio, A ver, nos vamos. Buenas noches, panel. Gracias. Gracias, auditorio. Panel, auditorio, así en concreto, como ya luego me regañan. A tu nombre de todos los panelistas del mundo. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Quédese aquí en TV Acapulco el próximo martes. Tenemos una cita. No se pierdan el resumen a través de la página el próximo jueves. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.